Muy bien, vamos a comenzar con la clase de ecología en esta cuarta unidad con el tema de biodiversidad y áreas protegidas. Creo que esta presentación ya se las había mostrado únicamente como con la idea de que utilizaran pues programas como Canva para hacer presentaciones, pero pues es solo un recurso más. Entonces vamos a hablar de la biodiversidad y estas áreas protegidas en Guatemala. Entonces, quiero que observen la imagen de fondo. Esta fotografía, pues yo tuve la dicha de tomarla. Entonces, no sé si alguien ha visto ese paisaje antes o tiene la idea de qué lugar de Guatemala es al que pertenece. Le llaman también el espejo del cielo. Entonces, ¿alguna idea de qué lugar podrá ser? A ver, alumnos de turismo, ¿algún lugar de Guatemala con este tipo de paisaje? ¿Cómo? Bueno, miren, casi no se les escuchó a la persona que habló. La mayoría quizás pensó en Amatitlán o Atitlán, que son los lagos más grandes, pero les comento, esta fotografía fue tomada en las Verapaces, ¿verdad? Esta es de la laguna La Chua. Entonces, es un paisaje quizás no tan conocido del país, pero que también tiene su belleza, ¿verdad? Es conocida como el espejo del cielo, ya que cuando sus aguas están así tranquilas, se puede observar el reflejo del mismo, ¿verdad? Y abundan los peces acá que no conocen la violencia humana, porque uno está allí en la laguna y de repente se acercan y empiezan a mordisquearle a uno la piel y todo, pero no es doloroso, ¿verdad? Son peces pequeños. Entonces es un paisaje bastante bonito y agradable del país, ¿verdad? Entonces lo vamos a encontrar en Cobán, Alta Verapaz, la laguna La Chua, ¿verdad? No solo existe Sebuc Champey o el lago de Atitlán, hay muchos lugares de Guatemala que podemos promocionar y son parte del ecoturismo del país. Entonces, pues vamos a hablar de estos lugares que vale la pena rescatar ecológicamente y por supuesto son parte del atractivo turístico de nuestra nación, ¿verdad? Entonces, no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país del mundo. Tenemos una diversidad impresionante y pues de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, la biodiversidad, la palabra viene de bio, que significa vida, y diversidad, que significa variedad. ¿Variedad de qué? Pues variedad genética, variedad de especies, variedad de ecosistemas. Cuando hablamos de genética, pues de todos esos tipos de animales, de esos ADNs tan únicos de cada especie y de especies que también encontramos endémicas del país que solamente en Guatemala existen y en ningún otro lugar del mundo. A eso se le llama una especie endémica, aquella que es propia de un territorio y que va a ser imposible encontrarla en otra región. Entonces, en Guatemala hay especies así. También por el mal cuidado, ¿verdad? Ecológico, pues vamos a encontrar que algunas se han extinguido, ¿verdad? Como el pato poc, que era endémico del país y que solo habitaba en Panajachel, ¿verdad? En el lago de Atitlán, y pues que ahora ya no existe, debido a que lo cazaron hasta que se terminó. Entonces, esta diversidad de nuestro país, pues vale la pena rescatarla. Entonces, vamos a hablar aquí. La cantidad de especies del país, ¿verdad? Ya en otras ocasiones hemos tomado ese dato, lo hemos conversado y pues tenemos una gran variedad de especies. Ahí está. Perdón, es que no podía quitar una cosa acá. Y en cuanto a ecosistemas, muchos pensarían que como nuestra nación es bastante pequeña, es un territorio pues minúsculo comparado con otras, pues el clima tendría que ser único en toda la región o los mismos ecosistemas y no es así.
a pesar de que Guatemala es un territorio pequeño, tenemos hasta 14 zonas de vidas diferentes, 7 biomas, tenemos climas totalmente opuestos. Por ejemplo, las cálidas playas del Pacífico en Escuintla, Retaluleu, del Atlántico en Izabal, y climas fríos como en Quetzaltenango, climas áridos en Jalapa, climas secos de selva o monzónicos en Alta Verapaz. Realmente tenemos una gran variedad de climas para ser una nación tan pequeña. Entonces, pues vale la pena ver esa diversidad que tenemos de vida, de ambientes, de clima incluso en una nación tan pequeña. Bueno, esto hace que Guatemala sea parte de esos 19 países megadiversos. A ver, y había una pregunta en el parcial que varios se confundieron y quiero que la repasemos ahorita para que quede claro. Esa diversidad que se alberga en los países megadiversos, ¿a qué porcentaje equivale? A ver si alguien se recuerda. 70. El 70%. Excelente. El 70% de toda la biodiversidad del planeta está resguardada por esos 19 países y Guatemala es parte de ellos. Entonces, pues hay bastante que hablar. Si hablamos entonces de biodiversidad, pues es un país megadiverso, hay 14 zonas de vida, 9 biomas, 7 ecorregiones, 46 comunidades naturales, 13.866 especies diferentes, de las cuales pues hay 1.988 de fauna, 10.317 de flora, 1.561 acuáticas, sin contar a los invertebrados. Entonces es bastante reconocida la diversidad del país. Y no hablemos ya de la diversidad de plantas utilizadas para la medicina también. Entonces hay bastante que hablar del país. Y pues bueno, ¿a qué se debe esa gran diversidad? Pues parte de ello es a la ubicación geográfica. Miren, el Istmo Centroamericano es un canal de tierra que comunica dos grandes continentes. A ver, ¿en medio de qué continentes está Centroamérica? A ver, la palabra centro ya nos dice mucho. A ver, jóvenes, están ya en cuarto diversificado. Tenemos que conocer en dónde estamos ubicados en el mundo. A ver, ¿quién está al norte de Centroamérica? Uy, nos le voy a llamar al profe Uva o no sé quién les da sociales. Bueno, miren, bueno, comencemos por eso. Si no sabemos ni en dónde estamos sentados en el mundo, pues ahí hay un problema, ¿verdad? Al norte de Centroamérica vamos a encontrar a Norteamérica. Por eso les decía que era un poquito lógico ya el nombre. Y al sur de Centroamérica, pues vamos a encontrar a Suramérica, norte y sur, todo el continente americano. Entonces, pues creo que no agregué un mapamundis acá para enseñarles los continentes, porque a veces uno asume que hay cosas que a estas alturas ya deben conocer, pero veo que pues falta un poquito. Pero bien, dejando eso de lado, tenemos acá a Guatemala como parte de los países centroamericanos. Un pedacito de tierra, una hilera bastante delgada comparada a los grandes continentes, pero que tiene una ubicación geográfica de tal manera que quedamos entre dos continentes grandes. O sea, sirve de paso para especies entre dos continentes. Guatemala es de los pocos países en el mundo que tiene salida a dos océanos, ¿verdad? Tiene salida acá al Océano Pacífico
y al Océano Atlántico. Bueno, la mayoría de países de Centroamérica es así, pero esa ventaja, ¿verdad? Los océanos, la región continental en la que se encuentra, incluso su cercanía a la línea del Ecuador hace que mantenga casi el mismo clima durante todo el año. O sea, aquí por eso se le llama el país de la eterna primavera. Todo el año hay clima adecuado para la agricultura, ¿verdad? No sufrimos de un invierno donde se muera todo o se sequen las plantas o no se pueda cultivar, no, sino que siempre, todo el año hay frutas en Guatemala, todo el año hay flores, sea invierno o verano, que aquí se distingue solo como estación seca cuando no llueve y estación lluviosa cuando llueve, porque puede estar lloviendo y igual nos estamos aquí asando de calor. Eso es por la ubicación geográfica del país. Y esa misma ubicación y esa zona climática en la que estamos, pues nos ayuda con esa gran diversidad de especies que hay. Entonces, miren, antes de promocionar o de pensar en irse a otros países, hay que conocer en dónde está el nuestro y qué tenemos, ¿sí? También el hecho de que esté bordeada, rodeada por de esos océanos, hace que sea una región altamente hídrica, ¿verdad? Por eso tantos ríos. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco esto. Entonces, Guatemala como país megadiverso, pues tenemos este mapa que creo que se los he mostrado más de alguna vez y más adelante lo tengo otra vez en esta diapositiva, pero es para ver la diversidad de especies con las que cuenta este pequeño país de Centroamérica. Entonces, vamos a encontrar 720 especies de aves diferentes. A ver, si hablamos de aves, ¿cuál sería la especie más representativa de nuestro país? ¿Cómo dijo, señor? ¿Cuál sería el ave más representativa de Guatemala? Muy bien, si dijeron el quetzal, correcto. El quetzal es el ave nacional, ¿verdad? ¿Por qué lo eligieron como ave nacional? Pues tiene una raíz cultural asociada con nuestras raíces mayas, ¿verdad? Que lo veían como el pájaro serpiente, como una deidad, y pues bueno, de ahí viene que lo hayamos tomado como ave nacional. Aún así, pues el quetzal tiene un territorio que también lo podemos encontrar en Costa Rica, en Nicaragua, ¿verdad? Otros países de Centroamérica, pero en Guatemala es protegido, es totalmente ilegal la caza de quetzales porque es el ave símbolo de nuestro país, ¿verdad? Y hay muchas otras especies, ¿verdad? Como la guacamaya roja y otras que son representativas también, pero pues bueno, siempre va a estar el quetzal por delante por ser el símbolo patrio. Si hablamos de peces, tenemos 1033 especies diferentes, mamíferos 244. Entre los mamíferos de mayor importancia porque están en peligro de extinción sería tal vez el manatí y el jaguar, el jaguar es una especie de felino grande, quizás de los únicos en el país, porque es el felino más grande en Guatemala. De ahí, pues aquí no hay leones como en el Sahara ni en otros lugares, ¿verdad? Como el tigre en la India. No, aquí el felino más grande es el jaguar y la pantera, ¿verdad? El jaguar negro. Bueno, hay variedad de ellos. Entonces, también tenemos 245 especies de reptiles. Quizás la más común es la iguana verde, que su nombre científico es iguana iguana, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Hay 147 especies de anfibios, como esta rana que están observando, que es la rana de ojos rojos. Hay 10.317 especies de flora. Cuando hablamos de 10.317 especies de flora, hablamos de árboles, flores, plantas, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, a ver, si pregunto por flora, ¿cuál sería la especie? Ahí hay dos. ¿Cuáles serían las dos especies más representativas de Guatemala? La monja blanca. Muy bien, esa es una. Y la otra es más un árbol. La ceiba.
Muy bien, a ver, monja blanca está, por acá la podemos observar, flor nacional de Guatemala, es un tipo de orquídea. em, bueno, ahorita les voy a dar información sobre ella. Ahora, la ceiba, hay muchas especies de ceibas. De las especies es la representativa del país? Porque no son todas. Ceiba es el género. La especie es la que hace que sea un individuo concreto. Porque si digo ceiba, hay como 400 especies de ceibas. Entonces, ¿cuál es el nombre completo del árbol nacional de Guatemala? Ceiba pentandra. Exactamente, la ceiba pentandra. Ahí sí hablamos del árbol nacional del país. Bueno, miren, lo triste en cuanto a nuestra flor nacional es que es casi extinta a nivel silvestre. Es difícil que una ceiba venga y nazca solita en la naturaleza. Es complicado. Realmente la hemos llevado al punto en que casi no sale en la naturaleza. Ahora bien, hay, ¿cómo se llama estos? Reservas naturales donde se cultiva y se tienen pues para preservación de esta especie, pero genéticamente ya no hay gran variedad porque ya no nace tan fácilmente de forma silvestre. Entonces está en peligro de extinción. Y bueno, la ceiba pentandra, pues no hay tanto problema porque vamos a cualquier parque de Guatemala y el árbol favorito para que haya allí es una ceiba. Entonces, pues ahí no hay tanto problema. Ahora, lo que nos interesa a nosotros en el curso de ecología es que hay 328 áreas protegidas. Y uno dice, son bastantes, suficientes para la biodiversidad del país. No es así. Se ha perdido territorio, por ejemplo, en Petén necesitamos que se proteja la biosfera maya porque se está perdiendo selva, bastante. Y aparte, gran número de estas áreas protegidas no son propiedad del Estado, son privadas. Entonces, pues mientras le sirva de ingreso a la persona, las va a proteger, pero ¿cuánto va a durar eso? Entonces, es complicado. Bueno, hay 360 microclimas, 66 ecosistemas distintos, 37 volcanes y más de 200 estructuras de origen volcánico. De estos 37 volcanes, pues vamos a encontrar que hay solo unos cuantos activos. A ver, ¿algún nombre de volcán activo que recuerden? ¿El volcán de fuego? Muy bien, volcán de fuego, ¿verdad? Que hace, ¿qué? Ya casi 3 años fue que golpeó duramente al país con esa gran erupción. ¿Algún otro que recuerden que esté activo? Tajumulco. El Tajumulco no está activo, pero es el volcán más alto del país. Ese sobresale por esa altura. ¿Cómo? Santiago. El Santiaguito, muy bien. Y hay uno que está por Escuintla, que tiene nombre de el de Pacaya, muy bien. Muy bien, que muchos niños dicen, ese tira pacayas, no es así, ¿verdad? O el de agua tira agua, no, sino son nombres que se les han dado, ¿verdad? Pero todos tienen su historia y tienen un porqué el nombre, ¿verdad? Pero entonces, miren, todo eso es parte de lo que en este pequeño territorio podemos encontrar. Incluso la diversidad cultural en cuanto a los pueblos de Guatemala. Hay 4 pueblos distintos. Está las personas de origen maya, las personas de origen xinca, los garífunas y los mestizos, que somos la mayoría, ¿verdad? Que tenemos pues alguna de estas raíces. Las personas ladinas, como se les conoce, pues puede hacer que tengamos un porcentaje de maya, de xinca, de garífuna con español, yo qué sé, pero ya no sabemos ni uno, no tenemos un origen definido. En cambio, pues estos pueblos preservan muchas tradiciones de su cultura, de sus creencias, de su cosmovisión. Entonces, todo eso le da bastante riqueza cultural y atractivo turístico al país, ¿verdad? Es bastante. Contamos con esa es parte de la biodiversidad de Guatemala. Muy bien, entonces en cuanto a la fauna, pues igual, ¿verdad? Aquí tenemos algunas especies, pues
representativas de anfibios como la salamandra, el heloderma, las iguanas, las serpientes venenosas, aunque la que está aquí en la imagen es un falso coral, ¿verdad? Para poder ver que una serpiente sea venenosa o no, tiene que tener en la cabeza esa forma triangular, ¿verdad? Cuando son redondeadas, pues no son venenosas. Entonces, en Guatemala existe el coral y el falso coral. Y grandes especies de felinos como el jaguar, que lo estamos viendo acá. No está en todo su esplendor, más bien está ahí tirado sobre una rama, pero es uno de los felinos más grandes del país. Entonces, en cuanto a flora y fauna, tenemos una gran variedad. Bueno, entonces se han hecho esfuerzos por preservar esto. Entonces, el 16 de febrero y 16 y 17 de febrero del 2002, hace casi 20 años, a iniciativa del gobierno mexicano se celebró en Cancún, México, una reunión ministerial de países megadiversos para elaborar una agenda común para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. O sea que sí se han hecho intentos por preservar esa biodiversidad. Esta es una de las primeras reuniones ya como países megadiversos y Guatemala, según recuerdo, se unió después a este listado, ¿verdad? No está dentro de los primeros que se nombraron como megadiversos, sino que apareció después. Entonces, en estas primeras reuniones, pues se han agendado objetivos para que los países megadiversos puedan hacer uso de sus recursos, pero de manera sostenible. ¿A qué se refiere cuando hablamos de desarrollo sostenible? Pues simple y sencillamente a que hagamos uso de los recursos, pero no hasta acabarlos, sino de que se mantengan, que se puedan emplear y que nos den beneficios, pero también que los preservemos. Entonces, es un objetivo de conservación. Entonces, aquí entra el desarrollo sostenible que va sobre todos los factores, ¿verdad? El factor económico, salvaguardando el ambiental con el social y bueno, todo eso, ¿verdad? Va de la mano. Entonces, eso se ha buscado con diferentes reuniones como esta del 2002. Y bueno, sabemos entonces que el 70% de la diversidad del planeta está en los países megadiversos. ¿Cuáles son esos? Pues vamos a encontrar varios, ¿verdad? México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, China, India, Indonesia, Australia. Más adelante, pues está Bolivia, está Guatemala. Entonces son 19 países en total, donde vamos a guardar la biodiversidad. Y aquí hay un medidor. Uno de los países con mayor megadiversidad es Brasil. A ver, quiero que razone, piense y me diga qué es la región más importante de Brasil si hablamos de diversidad. Hay un río muy famoso allí. El Amazonas. Exactamente, el río del Amazonas. Miren, allí es un, ¿cómo decirlo? Es un pulmón del mundo. De verdad, la cantidad de selva encontrada allí, que obviamente el Amazonas no se limita solo a Brasil, pero ahí está la mayor parte del territorio. La cantidad de vida, incluso es el único lugar del mundo donde vamos a encontrar delfines rosados. Y si no me cree, pues investigue. Hay delfines rosados allí. Es el único lugar. Ahí hay muchas especies endémicas que solo allí vamos a encontrar y no en otros lugares. Además de ser uno de los pulmones del planeta, ¿verdad? Que ayuda a liberar una gran cantidad de oxígeno. Entonces, países como ese, pues en donde tenemos esa diversidad, pues en mayor cantidad. Y vamos desde, si vamos por color, sería el número 1 Brasil, 2 Colombia, 3 Indonesia, 4 China, 5 México, 6 está por acá, Perú, 7 Australia, 8 en la India y 9 Ecuador y 10 Venezuela. Vale.
Ese era el listado que se tenía hasta ese entonces, pero actualmente son 19. Eso sí, algo que no va a variar es que el número 1 lo sigue teniendo Brasil por el río Amazonas. Eso no va a cambiar tan fácilmente, ¿verdad? Es el país con mayor diversidad biológica. Entonces, a ver, hablando de países megadiversos, ¿verdad? Ellos ya tenían objetivos fijados desde el 2002, pero si vamos a hablar específicamente de Guatemala, pues el país se unió a este listado hasta en octubre del 2010, apenas hace 11 años. Entonces, en octubre del 2010, en la Convención de la Diversidad Biológica celebrada en Nagoya, Japón, se incluyó a Guatemala en el grupo de países megadiversos. Entonces, imagínense, hasta en el 2010. Esto es debido a que nuestro territorio cuenta con una gran cantidad y diversidad de animales y plantas. Ya vimos el mapa de la diversidad en Guatemala y pues cumplía fácilmente con los requisitos para ser un país megadiverso. Entonces, Guatemala se unió hasta el 2010. Ténganlo por seguro que esa va a ser pregunta de examen, entonces para que lo anoten por favor y lo tengan presente. Entonces, Guatemala es parte del listado de los países megadiversos desde octubre del 2010. Y si preguntamos en dónde, pues fue en la Convención de la Diversidad Biológica en Nagoya, Japón. Entonces, hasta ese año ingresa Guatemala a ese listado, ¿verdad? Por la diversidad de especies de flora y fauna, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el fondo de esta imagen podemos ver al quetzal, al jaguar y a la guacamaya roja, ¿verdad? Especies, pues, de bastante relevancia en nuestro país. ¿Preguntas hasta el momento? Sí. Bueno, veamos, que aquí la fauna de mis vecinos estaba de ladrar, entonces, por si los escucha. Y bueno, miren, hablando de esto, ¿verdad? Pues la diversidad no solo se va a enfocar en lo natural, ¿verdad? Parte de lo atractivo de nuestro país para el turismo y todo eso es la diversidad de las personas, de los guatemaltecos. Entonces tenemos una gran diversidad de cultura. Me hubiera gustado colocar una imagen más clara, pero cómo cuesta encontrar imágenes bonitas con diversidad de trajes típicos, ¿verdad? Encontramos por separado, pero juntas es difícil encontrar. El traje típico, pues, tenía una connotación diferente cuando fue instaurado por los conquistadores españoles, pero actualmente no debemos verlo como símbolo de lo que ocurrió en nuestro país con la conquista, sino como un símbolo de identidad de los pueblos mayas. Es un símbolo de que representa su cultura, sus creencias, incluso pues para nosotros a veces es desconocido, pero cada uno de los tejidos de estos trajes del huipil y del corte pues tienen un significado para las personas que aún guardan esos vestigios de la cultura de sus pueblos. Porque cuando hablamos del pueblo maya es hablar de 21 etnias diferentes. 21 idiomas distintos, no son lenguas, ya son reconocidos como idiomas. Entonces, Guatemala es una región plurilingüe. Estamos hablando de que son 25 idiomas diferentes, 21 de origen maya, el garífuna, el xinca y el español. Entonces, estamos hablando ahí de bastantes idiomas. A ver, por ejemplo, en la región de Chimaltenango, que estamos en la región central del país, acá, no se ve en este mapa, pero estamos acá en esta zona rosada. ¿Cuál es el idioma maya que se habla en esta región central? Cachiquelsen. Exactamente, el cachiquén. Es por eso que el Ministerio de Educación, pues haciendo, ¿cómo decirles? Poniéndose en acción, correspondiendo a los acuerdos de paz, que hay un acuerdo, no, si no estoy mal, es el número 11, que es dignificación de los pueblos indígenas,
pues hizo una reforma educativa en la que a nivel nacional se supone que se debe enseñar en las escuelas públicas 3 lenguas. Estamos hablando de comunicación y lenguaje L1, L2 y L3. L1 es la lengua materna. Por ejemplo, en una escuela donde se hable el español en la región, ese va a ser su L1. Si el idioma maya que se habla allí es el cachiquel, ese va a ser el L2. Y el inglés siempre va a ser el L3, porque aún mucho o poco pues se enseña en las escuelas. En los colegios también. El cachiquel, pues que también en los colegios se enseña. Entonces, hasta nivel básico al menos. Eso ocurre, pero digamos en un pueblo donde la mayoría de la población habla cachiquel, se tiene que enseñar en su idioma. Los maestros en esa región deben ser bilingües. Hablar el cachiquel para dar clases en cachiquel. Ese sería el L1, el español el L2 y siempre el inglés como L3. Entonces, pues ahí sí que esto se ha tratado de preservar a través de acciones, no solo como preservación en áreas protegidas o en los pueblos como patrimonio cultural y todo eso, sino también en la educación del país. Entonces, pues dependiendo la región, así va a ser el idioma que se habla. Obviamente en todo nuestro país el idioma oficial es el español y pues que algunos les aprendemos inglés por la carrera, por el estudio, pero nuestro hay un lenguaje materno, ¿verdad? En los pueblos puede ser el quechí, el mopam, el garífuna, el pocomchí, el ixín, el chul, el acateco, el tectiteco, el zipacapense, el aguacateco, el zacapulteco, el mam, el pocomán, entonces el chortí, entonces son 25 idiomas distintos. Entonces, aquí podemos ver en este mapa la distribución geográfica de las regiones lingüísticas del país. O sea, nosotros estamos acá en la zona rosada, donde se habla el cachiquel, que abarca parte de Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango. Entonces, en esta región ese es el idioma. Por eso en las escuelas se enseña cachiquel, pero en las escuelas de Quetzaltenango, por ejemplo, van a enseñar el mam, no el cachiquel. En las escuelas de Petén, el quechí y el itzaj. Entonces, en las de Izabal, pues el garífuna, que creo que es el idioma caribe, si no estoy mal. Entonces, pues se enseña según la región y el idioma que hablen los habitantes de esa región, para preservar la diversidad de nuestra cultura, al menos el aspecto del lenguaje, porque hablar de cultura, cada uno de estos pueblos tiene tradiciones muy únicas, distintas a las de otros, y pues bueno, hay celebraciones que se hacen en Quetzaltenango que no se hacen en Chimaltenango, ¿sí? Entonces hay una gran diversidad. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo biológico, en lo ecológico, porque ese es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿cuáles son las características de los países megadiversos? Pues vamos a encontrar que para ser megadiverso, un país tiene que tener al menos 5.000 plantas endémicas. A ver, alguien que recuerde qué significaba endémico. O que lo busque rapidito y nos diga qué es endémico. Que se repite frecuentemente o que está muy localizado en un lugar. Muy bien, quedémonos más con la segunda. La segunda me parece mucho mejor, que está muy localizada en un lugar. Significa, y si hablamos de plantas, pues aquellas que solo encontramos en un lugar específico. Por ejemplo, Guatemala, que solo sean de Guatemala, que no se encuentren en otra parte del mundo. Y así ocurre con al menos 5.000 plantas endémicas. Quiere decir que Guatemala cumple con ese requisito.
También tiene que tener ecosistemas marinos dentro de sus fronteras. Por ejemplo, Guatemala, cuando hablamos de ecosistemas marinos, pues están los oceánicos del lado del Pacífico, del Atlántico, están, hay arrecifes de coral, sí, no tan famosos como la Gran Barrera en Australia, pero sí hay arrecifes de coral. em, Especies de peces bastante representativos, bueno, y otros ecosistemas dentro de los ríos y lagos del país. La posición geográfica, ya hablamos de que estamos en Centroamérica, en medio de un gran continente y pues con acceso a ambos lados, ¿va? Al Océano Pacífico y al Atlántico. Tiene que haber diversidad de paisajes. Si hablamos de paisajes, eso es lo que llama la atención de Guatemala. Tenemos paisajes arquitectónicos, como, a ver, ¿cómo se llama este monumento maya que está en la diapositiva? No la ciudad, sino el edificio. A ver, está en Petén. El Gran Jaguar, sí. Exactamente, el Gran Jaguar. El Gran Jaguar es la pirámide principal de la ciudad de Tikal, que fue una de las ciudades más importantes durante el periodo clásico y posclásico de los mayas, aunque no es la pirámide más grande. Si hablamos de los mayas, en Guatemala tenemos la pirámide más alta del mundo. Y usted dirá, ¿y qué pasa con las de Egipto, la pirámide de Giza y todas esas? Pues lamento decirles que la más alta del mundo está en Guatemala. Tiene 70 metros de altura y se llama La Danta. Esa pirámide está en la ciudad del Mirador. Tal vez no es tan famosa como Tikal y el Gran Jaguar, porque esa tiene pocos años de haberse descubierto o al menos de haber sido sacada a la luz. O sea, hay una pirámide allí enorme que está dentro de la selva de Petén y que es la más alta del mundo. Entonces, la Danta en la ciudad del Mirador, en Petén. Entonces, vale la pena. Tenemos paisajes arquitectónicos, paisajes ecológicos, como la variedad de volcanes, la salida a los océanos, las playas de arena blanca y de arena negra, los ríos, lagos, lagunas, paisajes como Semuc Champey. Entonces tenemos diversidad de paisajes. Si a usted no le gusta lo que tiene que ver con playas, pues puede ir a los Cuchumatanes, a las montañas, puede ir a un volcán o puede ir a un lugar arquitectónico o histórico como Antigua Guatemala, ¿verdad? Donde se preservan las construcciones de tipo colonial de hace más de 300 años. Entonces tenemos una gran variedad de paisajes que ofrecer. También el aislamiento significa que las especies de acá pues no se mezclen con otras, que se presente esa variedad de diversidad, pero que sea solo en ese territorio. Entonces eso es el aislamiento. El tamaño, pues creo que esa parte no le ayudó mucho a Guatemala porque como les digo es un país bastante pequeño, pero por la cantidad de diversidad que cuenta, pues sí cumplió. Historia evolutiva. Miren, la mayoría del territorio de Guatemala en tiempo geológico es del territorio más nuevo. Tendremos unos 150 millones de haber emergido de las profundidades del océano. O sea, Guatemala es tierra nueva. Centroamérica acaba de aparecer entre los continentes. Porque imagínense, la Tierra tiene 4.500 millones de años de existir. 4.500. Y Guatemala y Centroamérica tendrán unos 150 millones de años. O sea, para nosotros hablar de millones de años es mucho, pero en tiempo geológico el continente es nuevo. Tiene una historia evolutiva distinta a los demás continentes. Y bueno, cultura, acabamos de hablarlo. De 4 pueblos de Guatemala con sus propias costumbres y lenguajes. Entonces, Guatemala cumplía perfectamente bien con todas esas características. Por ello es que es parte de los países megadiversos.
Y bueno, documentos importantes, podemos nombrar estos libros que ha sacado el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, como Guatemala y su biodiversidad, que tiene un enfoque histórico, cultural, biológico y económico. Estos salieron a la luz en agosto del 2008, es un documento técnico y bueno, fue durante este gobierno que están viendo acá. De este libro hay una serie completa donde podemos encontrar toda la información que usted quiera sobre las estadísticas de Guatemala biodiversa, con todo, ¿verdad? Incluyendo lo histórico, lo cultural, lo biológico y lo económico. Aunque debo decir que desde 2008 para acá ya están un poco desactualizados, ¿verdad? Hay especies que ya se extinguieron y hay territorios pues que ya han sufrido y no existen hoy en día, por desastres naturales o por el desastre conocido como ser humano, ¿verdad? Que tendemos a dañarlo todo. Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre nuestro país, sobre su diversidad, estos libros pues pueden ser una fuente confiable para consultar, al menos hasta el tiempo en el que salieron. Al 100% pues no, pues pero nos brindan bastante información sobre nuestra diversidad. Basta con ver esa imagen en la portada. Tenemos desde las selvas en Petén, la fauna, la flora, tradiciones, bailes culturales, parte del folclore, nuestra gente, bueno, los accidentes como los incendios, los paisajes de montañas, de altiplano, de ciudad, en la región árida del país y los frutos y especies, ¿verdad? Hay bastante que hablar de Guatemala. Entonces creo que por el día de hoy vamos a ver, solo quiero ver hasta dónde. Bueno, vamos a ver aquí, acciones de los países megadiversos. Ya vamos a terminar, no vamos a ver la presentación completa en un día. Nos vamos a quedar hasta aquí con estas acciones, ¿verdad? ¿Qué hacen los países o qué tienen que hacer los países megadiversos para proteger esta diversidad que albergan, ¿verdad? Que es el 70% de todo lo del planeta. Entonces, primero, tienen que presentar posiciones comunes. Quiere decir que si un país megadiverso va a hacer o implantar una normativa, una acción para proteger, pues eso se tiene que compartir y todos tienen que ir en la misma línea, ¿verdad? De qué hacer y qué no hacer para proteger la diversidad. 2, deben promover la conservación de la diversidad biológica en los países de origen. O sea, si una especie es de origen guatemalteco, pues en ese país es que se tiene que cuidar. ¿De qué me sirve que tengan una gran cantidad de jaguares en China y ahí los estén cuidando si en el país de origen ya no existe? Entonces se tiene que cuidar a las especies en el país de donde son, porque una especie en un país puede ser normal, pero a otro país puede llegar a convertirse en plaga, a acabar con especies nativas y un montón de cosas más. Por eso es que es mejor cuidarlas en el país de origen. Y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación. O sea, no es solo de, bueno, tenemos mucha diversidad, no, hay que investigarla, hay que conocerla. También hay que estas acciones sirvan de sustento al desarrollo de los pueblos. O sea, si tenemos una gran diversidad biológica, significa que tenemos muchos recursos naturales. Guatemala es rica en recursos naturales. Pobre la gente que no los podemos aprovechar o que no nos permiten aprovecharlos, pero sí generan muchos ingresos para el país, esos recursos naturales. Ahora, que el gobierno le dé facilidades a gente de otros países para hacer su economía, pues eso ya es otro asunto. Pero Guatemala es rica en recursos. Hay países que pasan hambruna o falta de agua, falta de alimentos, pero son ricos, por ejemplo, en petróleo y diamantes, pero de petróleo y diamantes no come su gente. Entonces, Guatemala tenemos los recursos, pero las posibilidades económicas pues se le ven bastante limitadas a la gente.
Otra de las acciones es explorar conjuntamente vías para intercambiar información y armonizar las respectivas legislaciones. A ver, ¿qué saben ustedes? ¿Qué es una legislación? Lo pueden investigar. Ahí rapidito. ¿Qué es una legislación? Es un conjunto de leyes que rigen. Muy bien. Lo dijiste bastante resumido, pero bastante bien. Una legislación son las leyes y las leyes pues nos dicen qué está permitido y qué no. Y miren, en cualquier lugar del mundo nos van a decir, el desconocimiento de la ley no es motivo para no cumplirla. Lastimosamente es obligación de uno como guatemalteco informarse de si hay leyes o no. Por ejemplo, una de las leyes más actuales que han salido sobre ecología es la de que si usted tiene un animal exótico adquirido de forma legal, tiene que ir a inscribirlo, ¿verdad? Al CONAP, a todas estas instituciones, para que le den una licencia de que usted adquirió ese animal exótico o en peligro de extinción, pues de manera legal. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque, miren, muchas personas que compran un loro rojo, un loro verde, un loro de cabeza amarilla, una guacamaya roja, pero se las compran a los cazadores furtivos. Entonces, estas personas, pues ellas no están cazando al animal, lo están comprando y lo están adquiriendo para tenerlo en su casa, pero están contribuyendo a que estas personas sigan haciendo esa caza ilegal, que se sigan sacando animales de su hábitat, y eso pues genera al final que estén en peligro de extinción. Entonces, esa normativa va destinada para que si alguien va a tener un animal, pues que sea de una manera adecuada que lo haya obtenido, no porque se lo compró a estas personas. Entonces, las leyes van enfocadas en eso, a la conservación. Y bueno, establecer marcos regulatorios que regulen esa normativa de todos los países que forman parte de este grupo. Impulsar acciones con otros países, pues ya sabemos que no es lo mismo ir uno solito que ir acompañado, pues para los países también vale, ¿verdad? Una acción que se ponga en práctica en varios países hace más que a que solo un país lo haga. Entonces, y finalmente, pues hay que combatir conjuntamente la apropiación indebida o ilegítima de los recursos genéticos, o sea, las especies de seres vivos, ¿sí? Como lo que están observando en el fondo, ¿verdad? Ese es pues un jaguar cazado furtivamente y pobrecito, ¿verdad? Lo cazan por su piel, pero están llevando a la especie a estar en peligro de extinción. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y son de las acciones, un resumen bastante cortito de todo lo que tiene que hacer un país megadiverso. Ahora, se oye bonito en papel, pero ¿qué tanto lo ponemos en práctica? Pues ahí hay mucho que hablar. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. La otra clase vamos a comenzar con esto, con las organizaciones encargadas de velar por la biodiversidad. Sí, entonces tenemos muchas instituciones en el país encargadas de esto. Pero como les digo, pues la vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el día de hoy aquí vamos a dejar esta grabación y la clase.